la creación de actividades para cursos no estandarizados, basándonos en el microcurrículo del curso. Entonces vamos a aprender em, a realizar, digamos, un adecuamiento de el microcurrículo a través de la actividad tarea dentro de Moodle. Listo, pues me está acompañando Cristian Yesid Mora, que es profesional en diseño educativo. Entonces voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Em, Esta capacitación de hoy se complementa con una capacitación que se realizó el día martes sobre cómo crear, digamos, todas las actividades de Moodle y cositas de este estilo, de foros, actividades, cuestionarios y recursos. Entonces, esta se complementa sobre el contenido que pueden llevar y los docentes pueden adecuar dentro de estos cursos. ¿Listo? Entonces, ya para iniciar nuestros cursos y allí vamos al curso, bueno, pues que nos corresponda. ¿Listo? Dentro de este curso, entonces vamos a habilitar la edición y como les mencionaba, aquí vamos a crear una tarea, porque esta capacitación está basada sobre las tareas de Moodle. Entonces, vamos a la opción tarea en la parte final, le damos un nombre a la tarea y en descripción, entonces vamos a indicar la información que nos va a contar Cristian a continuación. Listo, Paula, muchas gracias. Buenos días a todos. Tal y como comentaba Paula, yo soy profesional en diseño educativo y pues vamos a mirar a través de un ejemplo cómo estructurar una actividad para un curso no estandarizado y de qué manera pues consolidar toda la información que tendríamos en un microcurrículo. Para comenzar, el punto de partida antes de revisar puntualmente lo que condensaríamos aquí en la actividad de Moodle, vamos a partir del microcurrículo. Entonces, Pau, por favor, ayúdame a abrirlo. Y pues vamos a mirar cómo la información que tenemos allí se puede trasladar a una actividad que busca un propósito o un objetivo de aprendizaje. Vamos a utilizar para este caso el curso de probabilidad y estadística. No obstante, la información, la secuencia y los procedimientos que veremos aplican para cualquier área o campo del conocimiento, por lo que simplemente es para un propósito explicativo el tema de la lección del curso. Entonces, en este caso, vamos también a enfocarnos en la unidad número uno, que se llamaría análisis y tratamiento de la información. Y puntualmente, más allá del listado de subtemas y de las temáticas que tendremos para la unidad, nos vamos a enfocar en el resultado de aprendizaje del curso o en el RAC, que es lo que tenemos un poco más abajo. Entonces, para la unidad número uno tenemos analiza un conjunto de información, datos cuantitativos para establecer comparaciones que permitan comprender el fenómeno estudiado mediante el uso y apropiación de los estadísticos descriptivos. Si nos damos cuenta, lo que busca el resultado de aprendizaje del curso para la unidad número uno es que el estudiante analice cierta información, la compare y utilice diferente información estadística para llegar a un resultado. Eso es lo que puntualmente se busca con el resultado de aprendizaje. Y es lo que en otras palabras deberíamos garantizar con la tarea o con la actividad que montemos directamente en nuestro curso. ¿Cómo podemos llegar a esto? Para esto nos van a servir mucho los criterios de evaluación que están listados en el microcurrículo. Recordemos que los criterios están clasificados en niveles del 1 al 4, de forma ascendente. En este caso tenemos diseña encuestas, representa mediante gráficos, comprende el uso de medidas y gráficos y aplica medidas y gráficas en el análisis de la información. Toda esta información que tenemos acá plasmada, esos objetivos de aprendizaje, son los que van a condensarse en la actividad o en la tarea que vamos a plantear y va a ser el punto de partida para nuestra actividad. Recordemos que esto es importante para garantizar una coherencia entre lo que está plasmado en el curso y lo que nosotros a fin de cuentas le vamos a pedir a los estudiantes. Entonces, teniendo esto en mente, ahora sí vamos a mirar puntualmente cómo organizar la tarea en Moodle. Bueno, entonces Pau, por favor, abre el archivo que se denomina actividad. Ese. Listo. Entonces, no vamos a perder de vista lo que acabamos de ver en el microcurrículo para entender la lógica de la actividad. El ejemplo que vamos a ver sirve mucho para un curso no estandarizado porque es muy sencillo, la estructura es muy fácil de comprender, es muy intuitiva para los profesores y para los estudiantes y guía muy bien el proceso de aprendizaje.
En este caso, el título de la actividad es análisis de caso, colapso de edificio, pero puede funcionar para un problema, para un proyecto, para cualquier tipo de secuencia didáctica que planteemos. Simplemente es a modo de ejemplo. ¿Listo? Entonces, este título sería el que podríamos colocar puntualmente en la sección que nos mostraba Pau del título de la actividad, el que nosotros consideremos pertinente, el que se relacione con el enfoque de la actividad, el que dé cuenta del entregable que el estudiante va a realizar, cualquiera que pues en su momento nosotros determinemos. ¿Listo? Entonces ahí lo puedes colocar. Y ahora sí vamos puntualmente a lo que implica la descripción de la tarea. La descripción de la tarea es toda la información que en su momento, pues, el estudiante tendrá que leer, tendrá que revisar y tendrá que procesar para realizar lo que él considere pertinente. ¿Listo? ¿Cómo se configura la tarea? El modelo que les voy a mostrar está estructurado por fases o procesos y toda la información que miraremos hasta cierto punto sería la que vamos a plasmar ya puntualmente en la casilla que nos mostraba Paula. Lo miraremos primero acá en el Word y luego ahí sí lo pasaremos directamente a la casilla de Moodle. Hay una primera sección que se denomina descripción. Aquí, ¿qué información va? Va la metodología de trabajo del estudiante, va el tema que el estudiante va a tratar o va a procesar durante la actividad y va el propósito o el objetivo de aprendizaje. Veamos cómo está planteado en el ejemplo. El estudiante de forma individual, en este caso la metodología de trabajo es individual. Puede ser colaborativa, depende mucho del propósito, del alcance, de lo que se espera por parte de los estudiantes. ¿Y qué va a hacer puntualmente el estudiante? Analizar una situación hipotética desde una mirada estadística. Eso es lo que el estudiante va a hacer. En todo caso, también va a examinar a fondo una serie de datos suministrados en un caso. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Aplicar las medidas estadísticas para comprender las causas y consecuencias que se derivan de la situación planteada. Si nos damos cuenta, esta descripción refleja lo que previamente miramos en el microcurrículo, tanto el RAC como los criterios de evaluación. Y de esa manera garantizamos que exista una coherencia entre el enfoque del curso y la actividad que vamos a plantear en Moodle. El estudiante al leer esta descripción o este punto de partida va a entender puntualmente lo que va a hacer, con qué propósito, con qué objetivo, cómo lo va a hacer y cómo se va a tener que organizar. Tendrá claro desde el inicio exactamente qué se espera de él durante el desarrollo de la actividad o de la tarea de Moodle. Por eso es muy importante que dejemos claro aquí todas las variables que les acabo de comentar para evitar cualquier dispersión o cualquier pérdida de información luego de que el estudiante haga su entregable. ¿Listo? La siguiente sección es ¿qué debo hacer? En esta sección va a ir toda la información que el estudiante tiene que analizar, tramitar, procesar o revisar antes de preparar lo que nos va a subir directamente en nuestra tarea. En este caso, elegí un ejemplo que tuviera varias posibilidades para que ustedes vean de qué manera pues esta información se puede articular. Aquí incluimos un caso de estudio que el estudiante tendrá que analizar, tendrá que descargar y el cual pues tendrá que revisar para analizar lo que le pedimos. En sus tareas de Moodle ustedes pueden plantear ese tipo de casos que son muy valiosos, que son muy intuitivos y que y facilitan muchísimo el desarrollo de las actividades de los estudiantes. ¿Cómo se podrían ver? Si quieres, Pau, abre por favor el documento que se llama caso de estudio, ese. Y un caso de estudio podría verse de esta manera. En un caso de este estilo se ubica información de distinta naturaleza, el nombre del curso, pues la unidad en la que se ubica, el enfoque y ya puntualmente pues el contenido del anexo. La información da cuenta de todos los datos, información, variables, procesos y demás que el estudiante tendría que analizar. En este caso, como es una actividad con enfoque estadístico, pues vemos diferentes datos numéricos. Sin embargo, puede ser también información empresarial en caso de que sea un curso de contaduría, información histórica en caso de que sea un curso que recoja distintos procesos históricos, puede ser también información clínica en caso de que sea un curso psicológico. Hay muchas posibilidades y ustedes pueden jugar con ellas al momento de plantear los casos. No solamente pueden plantear casos, pueden plantear problemas, pueden plantear retos, desafíos, hay muchas posibilidades. Lo que les quiero mostrar es que existe esa ventana para que ustedes planteen información que al estudiante le sea útil para desarrollar la actividad y que no va directamente ligada a la descripción de la tarea en Moodle.
Esta información del anexo es información mucho más disciplinar, enfocada, información más profunda que el estudiante tendrá que analizar y que no está tan ligada a instrucciones puntuales. Es una información que el estudiante descarga, lee, revisa y luego de ello, pues ahí sí continúa con la lectura de la actividad en Moodle. Esto nos facilita muchísimo el montaje y permite que pues no atiborremos la tarea que estamos montando directamente en el curso y que organicemos la información de mejor manera. En este caso de nuestro ejemplo, pues está la información de un departamento de ingeniería con diferentes variables, diferente información. Hay diferentes actores, como ustedes ven ahí, Carlos, Juan, María, que cumplen diferentes roles y que toman determinadas decisiones. Y también hay una información de distinto tipo, poblacional, geotécnica y pues hay diferente información que el estudiante le va a servir para desarrollar la actividad. A este caso es el que se refiere a lo que estamos viendo en el otro archivo, ¿listo? Entonces, si quieres, volvamos, Pau, al otro documento y ahí pues continuamos con la actividad. Entonces, el estudiante tendrá que descargar ese caso que acabamos de ver, él lo va a analizar, lo va a procesar y a partir de él pues va a trabajar durante todo el ejercicio que le vamos a proponer. También vemos acá otra información que es muy útil en esta fase del que debo hacer y es preguntas detonadoras. Hay diferente tipo de interrogantes y esto sirve muchísimo para posicionar al estudiante en lo que queremos de él en el desarrollo de la actividad. Porque la estadística es útil para evaluar y analizar determinados comportamientos, cómo pueden las estadísticas o las medidas estadísticas ayudar a determinar las causas y consecuencias de un problema, en qué forma un estudio probabilístico sobre un fenómeno puede resultar útil para explicar otros fenómenos similares. Si nos damos cuenta, esas preguntas lo que buscan es incentivar en el estudiante la reflexión antes de que él haga puntualmente algo con lo que le acabamos de entregar, que sería el caso. Que él analice, que él reflexione, que se posicione frente a un tema, y existen muchas posibilidades de plantear esas preguntas. Pueden ser abiertas, también pueden llevar al estudiante a tomar una decisión, también pueden plantear al estudiante un dilema. La idea es que el estudiante, pues en este caso con las preguntas, reflexione y se ubique en la actividad antes de empezar a hacer su entregable o lo que le vamos a pedir puntualmente en la actividad. Es muy útil para incentivar el pensamiento crítico y para posicionar al estudiante más allá de simplemente pedir una tarea o un entregable. ¿Listo? Lo otro que también puede ir en este tipo de información, en este tipo de fase, es lecturas o revisión de información de terceros. Si nos damos cuenta, en este caso le pedimos al estudiante que lea una página de un libro determinado y él ya pues esa información la utilizará para hacer lo que le vamos a pedir más adelante. Aquí podemos incluir libros, artículos científicos, productos audiovisuales, cualquier tipo de información publicada en Internet, pero que tenga un nivel académico lo suficientemente amplio y que pues no infrinja derechos de autor. Hay muchas posibilidades y la idea es que juguemos con ellas y nos damos cuenta que esa información ya procesada por terceros pues es muy útil para los estudiantes y también para, no solamente para la actividad, sino para todo el desarrollo de un curso. La idea es que las lecturas que le coloquemos al estudiante estén alineadas puntualmente con el enfoque de la actividad, que no sean lecturas aleatorias y simplemente para cumplir el desarrollo de la plantilla, sino que realmente apoyen al estudiante y que pues lo inviten a realizar lo que le vamos a pedir. Si nos damos cuenta que no es necesario, que la información que le proporcionamos de base es más que suficiente, pues no tenemos que obligatoriamente colocar lectura. La gracia es que las actividades no nos queden todas homogéneas, sino que estén enfocadas puntualmente al desarrollo del curso. Y lo que les muestro es simplemente las posibilidades con las que podemos jugar para poder construir las tareas. La otra fase, y quizás la más importante para los profesores y los estudiantes, es el qué debo entregar. Aquí vamos a detallar puntualmente lo que el estudiante va a hacer y cómo va a plasmar lo que le vamos a pedir en lo que nos va a subir directamente al aula virtual. Vemos en este caso que le pedimos un video, pero también puede ser un informe, un podcast, un documento tradicional, una presentación de diapositivas, una presentación interactiva. Hay muchas posibilidades en cuanto al entregable. Pero lo más importante aquí en esta fase es que dejemos claro y de la forma más objetiva posible lo que queremos que el estudiante pues plasme en el entregable que le vamos a pedir. Esto va a evitar que la información se termine distorsionando y que luego recibamos productos que pues no cumplen a cabalidad los propósitos de la tarea.
¿Qué le vamos a pedir en este caso? Que justifique determinadas medidas estadísticas, que indique determinadas variables estadísticas como la media, la mediana y la moda, que calcule medidas de tendencia central, que grafique la distribución de la resistencia a través de un histograma, que analice la relación entre profundidad del nivel freático y la resistencia, que calcule la media, mediana y rango y que analice si existe alguna relación entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. Bueno, esa información es muy alineada al tema del caso, pero lo importante aquí es que nos fijemos que las acciones que le pedimos al estudiante dependen, están correlacionadas directamente con el enfoque del RAC del microcurrículo. Recordemos que el RAC nos decía que el estudiante va a analizar datos estadísticos y los va a relacionar. Y puntualmente eso es lo que se le estamos pidiendo en la tarea, que analice la información que le solicitamos o que le entregamos, mejor dicho, que la procese y si nos damos cuenta en el punto número 5 y en el 7 le pedimos que relacione los datos con determinadas variables. Es decir, que la actividad cumple a cabalidad con el RAC y también cumple a cabalidad con los criterios de evaluación. Esto es lo que se espera que a lo que lleguemos, que lo que que se está planteando en el microcurrículo en el punto de partida de la actividad se visualice a fin de cuentas en la tarea que vamos a estructurar. ¿Por qué? Porque eso evita que pues, el estudiante termine haciendo otras cosas que no están planteadas en la ruta de trabajo inicial de los cursos. Y también para que el estudiante pues lleve a cabo las acciones que le permiten consolidar los resultados de aprendizaje de la asignatura que él está cursando. La posibilidad aquí es muy amplia. Las acciones que ustedes pueden plantear son muchas, de análisis, de explicación, de justificación, de exposición, de interpretación, ideación. Hay muchas posibilidades en cuanto a las acciones que pueden plantear en la evidencia de aprendizaje o en esta sección del qué debo hacer, qué debo entregar. Y la idea es que ustedes sean lo más claros posibles. Si nos damos cuenta en el ejemplo, las acciones son muy puntuales, no son muy amplias, la redacción es muy concisa y evita que el estudiante se vaya por otras ramas, que vaya al punto, que analice determinada información, que justifique determinadas cosas, que calcule determinados datos, que justifique determinadas decisiones. Eso es lo que esperamos, acciones muy puntuales, muy concretas, muy precisas. Mi sugerencia es que en las actividades planteemos aproximadamente 5, 6 y 7 acciones. Entre 3 y 7 acciones estaría bien. Menos de 3 serían actividades muy concretas que dificultarían la evaluación con el instrumento que luego vamos a formular. Y más de 7 pues también ampliaría mucho el margen de acción del estudiante y dificultaría igualmente la evaluación por parte de los profesores. Un rango entre 3 y 7 estaría más que bien, con acciones muy concretas, muy puntuales. Vamos a evitar colocar acciones demasiado amplias, demasiado ambiguas, que pierdan al estudiante en lo que va a hacer y que pues a fin de cuentas no nos van a contribuir al propósito de nuestro curso. ¿Listo? Ahora bien, ustedes se preguntarán dónde van las acciones de forma, que sería cómo producir el video en este caso, cómo elaborar el informe, cómo aplicar las normas de redacción y ortografía. Toda esa información la vamos a condensar en esta sección que se llama forma de entrega. Si nos damos cuenta aquí en lo que nos acaba de subrayar Paula, está toda esa información en cuanto al tiempo que va a tener el video, la información que va a contener en cuanto a recursos visuales, cómo lo debemos producir, dónde lo debemos subir y cómo lo debemos cargar al aula virtual. La información de la forma de entrega es muy técnica y no está relacionada directamente con el enfoque disciplinar del curso. Mi sugerencia es que lo planteemos así para evitar mezclar la información disciplinar con la información que evalúa la estructura del entregable. Hay veces que hay profesores que confunden un poco el tema del informe con el tema del enfoque o el contenido del mismo. Pedirle la portada al estudiante, que utilice las normas APA, que redacte de manera adecuada, que evite incurrir en errores de ortografía, es válido, es viable, pero eso hace parte de la forma de entrega, no del enfoque disciplinar de la actividad. Es importante que comprendamos la diferencia entre el fondo de la actividad y la forma de la misma. El fondo lo vamos a colocar en los numerales que vimos previamente en el que debo entregar, que si ustedes se dieron cuenta está toda la información disciplinar, es decir, toda la información que ustedes conocen a profundidad como profesores. La información que corresponde a la forma del entregable, a cómo en términos tangibles se ve la actividad que le vamos a pedir, la vamos a condensar en esa sección que se llama forma de entrega. Les aseguro que de esa manera el estudiante no se va a perder y va a saber cómo condensar el entregable, cómo espera que quede el profesor, pero también qué información debe plasmar allí para obtener una buena calificación. Si dejamos aspectos únicamente de forma,
no vamos a poder evaluar elementos disciplinares. Y si dejamos elementos disciplinares únicamente y olvidamos la forma, el estudiante puede producir cosas de cualquier estilo. En este caso puede llegar con un video de 1 hora, puede llegar con un informe de 1 página o puede llegar con información recuperada de terceros sin referenciar pues ir respetando las normas de referenciación y de recuperación de información porque no se lo dijimos. Es importante siempre tener en cuenta esas dos variables, el fondo y la forma de la actividad. Finalmente, antes de llegar al instrumento de evaluación, tendríamos lo que corresponde al rol del tutor. El rol del tutor es el rol que ustedes van a desempeñar como profesores. Si van a tener algún acompañamiento a los estudiantes, si van a entregar información, puede que ustedes les proporcionen directamente el caso de los estudiantes, el problema, el reto, el desafío, lo que van a abordar, lo que van a analizar. Puede que los acompañen a recuperar información en lugares ajenos al aula tradicional. Puede que les proporcionen una guía para poder parametrizar o sintetizar determinada información. Hay muchas posibilidades y la idea es que ustedes se posicionen también en la actividad y les indiquen qué rol van a desempeñar puntualmente en cuanto al acompañamiento, asesoramiento y pues todo lo que ustedes consideren conveniente. Eso le ayuda al estudiante a entender de entrada de qué manera va a estar acompañado, que no va a estar solo y que pues va a recibir cierto acompañamiento por parte del profesor. Esta información hasta este punto será la que vamos a colocar puntualmente en la tarea de Moodle en la sección de descripción. Entonces, si quieres, Pau, cópiala desde la sección de descripción hasta acá, rol del tutor. Y de esa manera, pues vamos diligenciando también el formulario allá en la tarea. Aquí, mientras Pau pega la información, les quiero comentar una cosa que es importante. Cuando ya tengamos toda la actividad diligenciada, organizada, estructurada de esta manera, como la acabamos de ver, es importante que leamos de nuevo lo que nosotros colocamos en la descripción, es decir, esto que nos está mostrando Paula aquí en el primer párrafo. ¿Por qué? Porque tenemos que corroborar que efectivamente lo que planteamos cumpla ese objetivo de aprendizaje que planteamos ahí, es decir, aplicar las medidas estadísticas para comprender las causas y consecuencias que se derivan de una situación. Efectivamente, en este caso vimos que se cumple, pero puede que nosotros planteemos una actividad y nos demos cuenta que al terminarla, ese objetivo de aprendizaje no es apropiado, no es pertinente. En ese caso tendríamos que ajustar. Tiene que existir una coherencia en todo lo que planteemos, entre el objetivo de aprendizaje que pongamos al inicio y toda la secuencia didáctica que nosotros estructuremos, para evitar cualquier información que se desvíe y que el estudiante pues se termine perdiendo. Entonces ya cuando tengamos toda la información estructurada, organizada, lista aquí en la tarea de Moodle, ahora sí podemos pasar al instrumento de evaluación. ¿Listo? En esta otra sección donde dice instrucciones de la actividad, podemos colocar información adicional de temas de organización de grupos, del tema de cómo procesar el caso que nosotros les entregamos, cualquier tipo de información que pues pueda también ser útil para el estudiante. Y aquí donde aparecen los archivos podría ir nuestro caso que preparamos con anticipación, que sería pues el anexo que nosotros vimos. Listo, ahí estaría. Entonces vamos ahora al tema de el instrumento de evaluación. Vale, en este caso entonces vamos a hacer es configurar la tarea, como se había explicado anteriormente, y si vamos a configurar una rúbrica, entonces recordemos que vamos a ir a calificación y acá en la opción método de calificación vamos a elegir en vez de calificación simple y directa la opción rúbrica. Es importante que conozcamos la calificación máxima en nuestra plataforma, solo puede ser hasta máximo 5. Y una vez tengamos estas dos configuraciones, vamos a guardar cambios y mostrar para llegar a la herramienta que queremos crear. Entonces, una vez estemos acá en rúbrica, vamos a nuevo formulario desde cero. Y aquí, entonces, vamos a poner un nombre a esa rúbrica, algo que identifique que está calificando esa rúbrica. La descripción puedo ponerla o no, dependiendo de lo que yo requiera, es opcional. Puedo para contarle a otro profesor cómo se hace, o a otra persona que luego le voy a compartir esta rúbrica, o bueno, para tenerla yo un poquito más clara de qué estaba haciendo en ese momento.
Y aquí en la parte inferior, en donde dice rúbrica, vamos a encontrar los criterios y niveles. Los criterios es lo que voy a evaluar y el nivel, en qué nivel está el trabajo enviado por el estudiante. Y aquí ya Cristian va a seguir contándonos la información. Listo, Pau, muchas gracias. Bueno, en este punto entonces vemos que ya estamos preparados para consolidar el instrumento de evaluación que vamos a utilizar en nuestra actividad. Es probable que estemos familiarizados con las rúbricas, que conozcamos su estructura, la forma en que se consolidan. Vamos a ver puntualmente para este caso una lista de chequeo, pero también aplica el tema de gradación de rúbricas y ya lo miraremos más adelante. ¿Por qué lista de chequeo en ese tipo de actividad en nuestro ejemplo? Porque si nos damos cuenta, las acciones que le pedimos al estudiante son muy puntuales y no facilitan la gradación. Por ejemplo, el cálculo de medidas estadísticas, la elaboración de gráficos, la comparación de datos numéricos, el cálculo de variables. Son acciones que no tienen puntos medios, sino simplemente se calcula, se efectúa o no se hace. Entonces, es importante que ustedes determinen en esta instancia, antes de elaborar el instrumento, cuál es la mejor alternativa. Si la calificación simple y directa, que era la configuración que tenía Pau al inicio, que sería pues una calificación directa por parte de ustedes, si la rúbrica o la lista de chequeo. Entonces recordemos que la rúbrica se utiliza en acciones o en actividades que se pueden gradar con facilidad y que existen puntos medios, que el estudiante puede llegar a un determinado punto, pero pues puede ser a un nivel muy alto o un nivel muy bajo, o un punto medio, como el análisis de información, como la interpretación de información, la reflexión, la explicación, la ideación, ese tipo de acciones que son mucho más cualitativas. Y acciones que son mucho más cuantitativas es muy útil la lista de chequeo, por lo que les comentaba, porque no existen puntos medios y uno calcula una medida estadística de determinada manera, lo hace bien o lo hace mal, no hay puntos medios. En este caso, en nuestro ejemplo, pues nos fuimos con la lista de chequeo porque es la mejor alternativa. Tendríamos entonces 5 criterios que nos sumaría en los 5 puntos que nos comentaba Paula, que es imprescindible cumplir, que es importante cumplir y que pues nos va a permitir evaluar la evidencia de aprendizaje. Recordemos que la evidencia de aprendizaje es lo que el estudiante nos va a subir directamente al aula virtual. En nuestro caso es el video que él preparó. Es importante que ustedes evalúen en los instrumentos de evaluación, independientemente del tipo que sea, si es lista de chequeo o es rúbrica. Que ustedes evalúen lo que le pidieron al estudiante en términos disciplinares, ¿listo? Que serían los puntos que previamente teníamos arriba listados, del 1 al 7. Eso nos va a garantizar que lo que nosotros evaluemos es lo que el estudiante efectivamente entregó, realizó y qué fue lo que le pedimos. Vamos a evitar evaluar cosas que no le hayamos pedido, que no le hayamos indicado y también vamos a evitar dejar por fuera de la evaluación elementos que efectivamente le hayamos solicitado. Esto hace que la evaluación sea lo más objetiva posible. Todos sabemos de entrada que evaluar una actividad, independientemente del enfoque, tiene un tinte subjetivo, porque siempre pues lo tiene. Pero la idea con un instrumento de evaluación es hacerlo lo más objetivo en la medida de las posibilidades, para que el estudiante pues sienta que existe un instrumento justo para evaluar su proceso de aprendizaje. Para esto es importante entonces partir de la información que pedimos en la sección de qué debo entregar. Si quieres, sube para un momento otra vez partir de esas acciones que nosotros planteamos ahí. Debe existir una correlación entre las acciones de la sección de qué debo entregar y las acciones que vamos a plantear en el instrumento de evaluación. Vamos a verlo cómo quedaría entonces en nuestro ejemplo. Si quieres, baja otra vez a la tablita. En este caso, entonces, quedaría un criterio para evaluar la pertinencia de las medidas estadísticas, justifica de manera sólida por qué las medidas estadísticas son útiles para abordar las dimensiones del caso, y pues la acción negativa sería que no lo justifica. No hay otra posibilidad. Información sobre habitantes indica correctamente la media, mediana, móvil y desviación estándar del número de habitantes en la zona afectada durante los últimos 5 años y no la indica que sería la acción negativa. Resistencia a la compresión del suelo, calcula correctamente medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia y no las calcula. Contraste de información geotécnica, recordemos que el RAC nos hablaba de contrastar información o compararla, analiza la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo y no la analiza. Y finalmente calcula correctamente la media, mediana y rango de la magnitud y no lo calcula. Esta información del instrumento de evaluación, fíjese que está correlacionada con la información que tenemos arriba. No hay datos que se queden por fuera, no hay acciones que se queden por fuera y tampoco hay acciones de más,
para evitar lo que yo les comentaba de que existe información que se aleja del propósito de la actividad. En caso de que fuera una rúbrica, funciona de la misma manera. Garantizamos que las acciones que están planteadas en el que debo entregar, pues se correlacionen con la información de la rúbrica. Simplemente la idea es que ampliemos el rango de posibilidades. Ya no sería simplemente el sí y el no, sino un rango de 5 acciones, entre puntos medios y puntos máximos y altos. Podría ser el excelente, el bueno, el aceptable, el insuficiente y el no entregó la actividad. La idea es que en el excelente pues califiquemos la acción más alta que esperamos del estudiante, un análisis profundo, consensuado, minucioso, estructurado. Luego en un punto intermedio que sería una acción pues buena en términos de calificación, podría ser un análisis en términos globales, en términos generales. Luego en una acción en un nivel aceptable podría ser un análisis superficial, superfluo. En una acción insuficiente podría ser un análisis incipiente, ambiguo, con vaguedades, y pues no entregó la actividad, sería que no se subió ninguna evidencia de aprendizaje en el aula virtual. Y de esta manera también se configuraría la rúbrica, garantizando siempre que toda la información que tenemos allí incorporada, pues tenga una correlación directa con los elementos del que debo entregar. Si ustedes como profesores quieren evaluar elementos de forma, también se pueden incluir en el instrumento de evaluación. Pero aquí hay una recomendación importante. En este caso no lo vemos por qué razón. Porque el curso no busca que el estudiante produzca un video profesional y tampoco busca que el estudiante pues utilice una herramienta de edición muy compleja para elaborar el entregable. Lo que se espera es que el estudiante aplique los elementos disciplinares que se están abordando y que cumpla la cabalidad del RAC. En el RAC que nosotros leímos en el microcurrículo no hablaba nada de elementos de producción audiovisual. El video simplemente es la excusa para que el estudiante sintetice la información que le pedimos, pero no es a fin de cuentas el gran propósito del entregable. Entonces, la idea es que si ustedes evalúan elementos de forma, sean muy estratégicos en lo que seleccionan. No vayan a priorizar elementos de entrada, de redacción, ortografía, gramática y darles una ponderación muy alta por encima de elementos disciplinares, porque esto permitiría que el estudiante pase la actividad, o sea, con una buena calificación, simplemente elaborando un entregable estéticamente adecuado, bien articulado y olvidando elementos disciplinares. Entonces, mi recomendación es que ustedes ponderen muy bien si quieren evaluar elementos de forma porque ustedes efectivamente ven que son necesarios o si quieren pues simplemente enfocarse en lo disciplinar. Si esto fuera un curso de producción audiovisual, por supuesto que tendremos que evaluar el tema de la creación del video. Si estuviéramos hablando en un curso de producción escrita, tendríamos que evaluar efectivamente la redacción, la articulación de la información y demás. Pero si no lo es, pues no sería tan necesario y tendríamos que obviar esos criterios que en ocasiones a veces pues suelen aparecer de forma reiterativa. ¿Listo? Entonces ahora vamos a condensar esta información ya en la tarea que tenemos allá en Moodle y la vamos a ir organizando. Tenemos entonces el nombre del criterio. Vamos a hacerlo con el primero, pertinencia de medidas estadísticas. Si quieres, Pau, ve pegándolo allá en el otro lado. Como nos comentaba Paula, ahí en esta primera parte vamos a colocar el nombre del criterio, que sería la acción que vamos a evaluar. En el nivel cero sería la acción negativa en el caso de nuestra lista de chequeo, que sería no justifica por qué las medidas estadísticas, ta, ta, ta. Eh, Listo. Y la otra acción la tendríamos en el otro lado. Y pues en este caso vamos a quitar la última porque no corresponde. Si quisiéramos montar una rúbrica como les comentaba, pues añadiríamos los niveles hasta llegar al 5 y pues de esa manera ahí nos quedaría la rúbrica montada. Listo, mientras Pau va subiendo la información, es muy importante siempre que ustedes revisen el instrumento de evaluación antes de publicarlo, que estén seguros de que evalúa toda la información que en su momento contemplaron. Recuerden que no puede quedar información por fuera de lo que solicitaron, que no puede haber información de más. Sean muy cuidadosos en la manera en que estructuran los criterios de evaluación. Y en el caso de las rúbricas es muy importante que utilicen los adjetivos que efectivamente pues califiquen el nivel de acción del estudiante.
Eviten colocar adjetivos que estén basados en la cantidad, sobre todo en actividades cualitativas, como realiza todos, muchos, pocos, algunos. Esto realmente no dice mucho del proceso de aprendizaje del estudiante y más bien enfóquense en lo cualitativo. Analiza a fondo, en términos generales, de manera superficial, de manera incipiente, no analiza. Y esto les aseguro que les va a facilitar muchísimo la evaluación y también pues, va a exigirle al estudiante que realice la acción que le pedimos, más allá de simplemente completar un entregable. Entonces tengan mucho cuidado en la forma en que gradan los criterios, privilegien elementos cualitativos en caso de que sus actividades pues, estén alineadas a este enfoque y eviten colocar elementos cuantitativos cuando no apliquen. Efectivamente, si fuera una actividad en la que tenemos que evaluar la implementación de cierta cantidad de encuestas en un entorno con determinados actores, pues la cantidad sí sería el mejor criterio. Pero en caso de que no fuera así, pues no es la mejor alternativa. Otra cosa es que si ustedes se dan cuenta, los criterios que estamos viendo acá cargados son muy concretos, son muy puntuales, no son muy amplios. Mi sugerencia es que tengan máximo unos 250 caracteres, no más. Esto evita que coloquemos información que a veces puede ser confusa para el estudiante y que al momento de que evaluemos al estudiante o los entregables, pues se nos facilite muchísimo el proceso evaluativo. También la idea es que el estudiante lea con anticipación la rúbrica para que él sepa, o el instrumento de evaluación, en este caso la lista de chequeo, para que él sepa de entrada qué se le va a evaluar. Sin embargo, en caso de que él no lea la rúbrica, no va a haber ningún problema porque como garantizamos previamente que existe una correlación entre lo que le pedimos y el instrumento de evaluación, pues efectivamente todo va a funcionar sin ningún inconveniente. Entonces ya aquí en este caso llegamos al último criterio y terminaríamos de consolidar el instrumento de evaluación. Como vimos acá, formulamos 5 criterios, cada uno con una puntuación de 1 para en la sumatoria pues tener el 5 que nos comentaba Paula. Listo, entonces, en este caso siempre es importante borrar los niveles que no vamos a usar y siempre tener un nivel cero, no importa si sea lista de chequeo o una rúbrica completa, siempre debe tener el nivel cero y el final de la puntuación, en caso tal de que ustedes quieran hacer una rúbrica completa, el final de los niveles, digamos, máximos, debe sumar el máximo de la actividad. Esto para garantizar que funcione correctamente la rúbrica y no se nos desfase la calificación, sea justo como se promedia y pues técnicamente no tenemos que tener criterios que no estemos usando ni niveles que no estemos usando para que nos deje pasar. Listo, en la rúbrica pues sí es importante calcular cuáles son los puntos medios que ustedes quieren calificar según toda la información que nos dio Cristian. Y por último, entonces acá puedo elegir qué es lo que yo quiero que vean los usuarios y qué no. Generalmente pues, debe dejar que los estudiantes, o bueno, se permite que los estudiantes vean cómo va a actuar la rúbrica antes de entregar su tarea para que también se guíen por ella. ¿Listo? Y en este caso, bueno, en este caso que lista de chequeo, si ya la terminé, pues le digo guardar rúbrica y dejarla preparada o puedo dejarla como borrador si todavía me faltan por afinar algunas cositas. En este caso ya la tenemos, entonces podemos guardar rúbrica y dejarla preparada y así se vería la actividad en Moodle. Entonces, pues según la apertura y cierre que le di, la descripción, el que debo hacer, que debo entregar, la forma de entrega y el rol del tutor, según lo que nos contó Cristian, el, el anexo, que fue, como lo mencionó Cristian, como el complemento de la actividad para no hacerla tan larga dentro de esta descripción y que el estudiante pueda obtener la mejor información de esta manera. Y justo debajo pues ya veríamos la información. Al hacer clic en calificar, nosotros podremos ver la lista de chequeo en este caso y definir cuál es la puntuación que tiene cada uno de nuestros estudiantes en las actividades que ha entregado. Listo, eso sería en cuanto a la estructura de las actividades, cómo organizarlas, cómo definir diferentes elementos disciplinares y de forma y cómo consolidar el instrumento de evaluación que vamos a utilizar en nuestras tareas de Moodle. Que pasen buen día a todos y muchas gracias.